Magíster Pablo, ¿me escucha? Magíster Pablo, ¿me está escuchando en este momento? Hoy tenemos mucho que hacer, es un módulo en el cual usted va a desarrollar un conjunto de habilidades y competencias. Esta es la cuarta versión que trabajo para la Universidad Adventista. Para mí es un gusto compartir con ustedes. Muchos de ustedes me conocen debido a que hemos trabajado el módulo de planificación. Entonces, rápidamente, para recordarles, mi nombre completo es Pablo Alejandro Mendoza García, soy magíster en educación superior, magíster en administración de recursos humanos, docente de posgrado por más de 8 años, en pregrado por más de 14 años, actualmente trabajando como director del área de secundaria de la red de colegios Calvert, y también docente en otros programas de posgrado en varias universidades. Al mismo tiempo trabajo como consultor especialista en el modelo por competencias para varias instituciones. Entonces, entremos en materia, queridos posgraduantes. En realidad voy a hacer algunas preguntitas esta noche para su participación, las cuales las deben realizar, las respuestas siempre en el chat del WhatsApp. Ok, entonces déjenme presentarle el módulo, que es lo que vamos a hacer hoy. En realidad, vamos a abordar la subdisciplina de la evaluación por competencias, puesto que es una parte, una subdisciplina como tal, respecto a la pedagogía por competencias. Entonces, mediante este módulo, usted va a lograr una mejora sustancial del PA, siendo el PA el proceso de enseñanza-aprendizaje, el pan de cada día de todos nosotros los docentes, ¿no? Entonces, yo le debo poner claro de que todo esto está en base a un modelo trabajado en Latinoamérica a raíz del experto internacional, el doctor Sergio Tobón Tobón, y este enfoque se llama la socioformación, ¿no? Es un subenfoque del modelo por competencias que tiene varias vertientes pedagógicas en el mundo. La que sirve más aquí en Latinoamérica es la socioformación. Entonces, usted puede ver aquí que esta es la competencia que vamos a desarrollar. Usted va a lograr asimilar, analizar y aplicar recursos teóricos, técnicos y metodológicos que perfeccionen el proceso de evaluación de los aprendizajes en general, ¿no? Y en particular de la metodología concerniente a la educación superior basada en este enfoque. Esto le va a servir a usted para actualizar su desempeño profesional, tomando en cuenta estos valores. Para mí son claves: la creatividad, la pertinencia y la metacognición. En resumen, usted va a asimilar primero conceptos básicos de lo que es evaluación por competencias y otros conceptos desarrollados o contiguos. Luego los va a analizar y después los tiene que aplicar al módulo que tiene a bien a ser docente a futuro. Por eso que todos estamos aquí para aprender a ser docentes del siglo XXI, docentes estratégicos, que le van a permitir a ustedes ser un docente de calidad actualizado. Y para eso, querido colega, la clave es estos valores de aquí. Que usted se le ponga creativo, que imaginativo, propositivo, puesto que esto es un arte, tanto como una ciencia, la pedagogía, ¿no? Entonces uno crea cosas, usted va a crear cómo evaluar a sus futuros estudiantes y va a constituir herramientas al respecto, bien concretas. Y también, si es que realmente usted demuestra pertinencia, me refiero a que lo que vaya a diseñar le sirva para el uso específico de su módulo. Y metacognición tiene que ver con el valor de saber autocriticarse, autorregularse y generar un propio conocimiento para su propio beneficio. Bien, entonces, mire, teniendo esta competencia clave, vamos a partir con nuestro módulo hablando de qué contenidos vamos a dosificar. Son dos temas. El primero se llama características y principios de la evaluación por competencias. Esto lo vamos a hacer el día de hoy y durante esta semana, ¿no? Esto es primero la parte teórica, puesto que vamos a hablar primero de las definiciones de rigor, los principios básicos de la evaluación por competencias. ¿Qué actitudes y habilidades tiene que generar usted primero en su fuero interno, en su mente, para lograr luego proponer
una matriz de evaluación por competencias, lo que es la base del tema 2. Entonces usted ya va a comenzar a redactar esto, indicadores de desempeño y logros, que es un criterio de desempeño, todo esto en base a lo que trabajamos en planificación, ¿ok? Entonces esto ya vamos a hacer hoy y en estos días para abordar el tema central, que es el tema 2 en sí, que se denomina como pasos o fases para elaborar el proceso de evaluación por competencias. Hay un know-how, un cómo hacer la planificación de estas fases, ¿no? Porque usted está en este diplomado, lógicamente, para lograr desarrollar un conjunto de herramientas que le sirvan cuando vaya a trabajar como docente en la materia, en el área que usted vea conveniente. Entonces, vamos a ver qué son las evidencias, qué tipos hay y qué momentos o fases hay para aplicar este tipo de evaluaciones, cómo se vincula con el módulo previo de estrategias didácticas y qué es una rúbrica, para qué sirve y cómo se hace. Eso es clave, en efecto, puesto que le va a permitir a usted contar luego con estas evidencias o de la evaluación del módulo, que es lo que va a lograr a la postre 3 trabajitos. Queridos colegas, el primero es un cuestionario aplicado sobre los fundamentos de la evaluación por competencias. Esto está en base a un video de una colega, experta internacional, con quien tenemos a bien trabajar desde hace mucho tiempo, la doctora Frate. Entonces el video ya está colgado, usted ya lo tiene que chequear porque este primer trabajo ya le he dosificado desde el sábado anterior. Ahora le voy a explicar de qué se trata al final de la videoconferencia. Como segundo trabajo, usted tiene que comenzar a elaborar el producto final de este módulo que es conocido como portafolio de evaluación por competencias en su primera parte. Entonces, el trabajo 1 y el trabajo 2 son correspondientes al tema 1, lo que le voy a pedir que usted desarrolle en esta semana hasta la siguiente videoconferencia. Bien. Y el trabajo número 3, el portafolio de evaluación por competencias con todos los elementos, es el trabajo final del módulo, que es escalonado, que se construye de manera progresiva desde el 1 hasta el trabajo 3 en este limitadísimo tiempo con el que contamos. ¿Ok? Entonces, ¿qué debe tener este portafolio de evaluación por competencias? Yo le muestro al inicio del módulo qué es lo que usted va a lograr al final. Entonces, este portafolio cuenta con 3 partes. Una, la tabla matriz. Usted va a desarrollar una tabla matriz de evaluación por competencias que centraliza todo el proceso con una herramienta ejecutiva corta, contundente, sistemática. En una hojita me va a decir cómo usted pretende evaluar. Luego, usted tiene que elaborar una rúbrica de evaluación según la evidencia que se requiera. Usted va a diseñar una rúbrica aplicada para su materia. Después le voy a contar qué es rúbrica y qué es evidencia. Y por último, la última parte de este portafolio, resumido, condensado, se llama una rúbrica de autoevaluación, donde usted se va a evaluar a sí mismo. Me va a decir, querido docente, yo creo que merezco este puntaje, usted tiene que calificar de esta manera. Fíjese, de esta forma yo le planteo el módulo, otorgándole la confianza de que usted haga metacognición, se autoevalúe a sí mismo y me diga, pues yo he aprendido esto, yo he desarrollado esto, tengo esta competencia, merezco esta calificación. Y eso a través de una rúbrica. Bien, entonces este es el desafío, querido colega. Usted tiene que hacer estas 3 cositas y le voy a indicar a detalle de qué se trata cada una de ellas. Entonces, primero le muestro, esta es la matriz vacía. Es una tabla matriz de portafolio de evaluación del módulo que usted vaya a elegir de la asignatura o materia que tengo entendido ya empezó pues, a hacer, porque la empezó a hacer conmigo hace más de un mes en el módulo de planificación. Usted ya eligió esa asignatura. Pero lo primero que le quiero recalcar es que utilice ese trabajo que hizo conmigo y después en el siguiente módulo para completar todo el ciclo en lo que es evaluación, ¿no? Y usted nos va a aclarar en qué semestre está esa materia y la institución en la cual quiere trabajar. Asimismo, la competencia central. Y esta competencia central ya la han trabajado también en un módulo previo. Entonces, bueno, yo les recomiendo que la afinemos en esta clase, en este módulo, para seguir trabajando lo que viene después, la utilidad y todo esto que viene a ser lo nuevo. En este módulo, cómo se hace un criterio evaluativo, cómo se plantea una evidencia y cómo se sistematiza todo en un solo cuadrito. Entonces,
El primer consejo de conejo, la competencia es el punto de partida y usted tiene que, lógicamente, retroceder a ella cuando la redactó y fijarse si está bien hecha porque yo ya le evalué eso. Le dije, no, pueden mejorar esta parte, tienen que hacer esto. Y en su mayoría el grupo demostró que sí pudo redactar su competencia. Y vamos a partir de eso, justamente. Bien. Luego, segundo elemento es esto, que es una rúbrica vacía también. Aquí está la plantilla en PowerPoint, que lógicamente yo le voy a indicar cómo la debe llenar, paso a paso, puesto que esta es su herramienta clave para denotar que ha desarrollado usted, valga la redundancia, la competencia planteada al inicio. Okay, entonces estas dos tablitas es base. Luego le voy a mostrar la observación. Bueno, por último, en esta introducción breve debe saber usted de qué nos basamos en este libro llamado Secuencias Didácticas, Aprendizaje y Evaluación de Competencias, escrito por estos tres personajes de la pedagogía latinoamericana, que son el mismo doctor Tobón, el doctor Julio Pimienta y el doctor Juan Antonio García Fraile, ¿no? Sobre todo el trabajo del doctor Pimienta, miembro del Instituto CIFE, con el cual tuvimos el gusto de dialogar el año pasado, nomás estuvo aquí en Bolivia. Ellos son colombianos, García Fraile mexicano. Entonces, les traemos material nuevo, es decir, una forma de evaluar que está en vigencia actualmente, no solo en Bolivia, en las universidades que tengo bien trabajar, como son la EMI, la Católica, la Universidad Central, etc., sino que también se utiliza en muchas otras universidades en el mundo. Entonces, es un know-how de vigencia internacional y con aplicación a la ley boliviana, puesto que también me baso en este libro que ya les mostré antes, que se llama Diseño Curricular para cursos de posgrado. Entonces, este es un libro completo de casi 470 y tantas páginas, donde dice a usted como profesional de educación, a ver, se tiene que diseñar cursos de esta manera, de estas, es un know-how completo cómo hacer diseño. Y en este libro, lógicamente, hay una parte que habla de cómo diseñar procesos evaluativos. De ahí hemos extractado el contenido de este módulo. Bueno, nos publicaron allá en España, puesto que es una novedad para, digamos, los profesionales europeos, cómo es que trabajan en Bolivia. Pues es que nosotros aquí en Bolivia tenemos una orientación propia del modelo por competencias, puesto que tenemos como basamento filosófico, epistemológico, la ley Avelino Ciani y Elizardo Pérez, número 070, promulgada ya hace más de 8 años, ¿no? 2010 se promulgó. Entonces, lo que hemos hecho es buscar una mediación entre el paradigma o el modelo por competencias, o el enfoque socioproductivo, y el modelo sociocomunitario productivo de la ley Avelino Ciani. Bueno, entonces, uniendo estas dos vertientes científico-pedagógicas, se ha planteado una forma de trabajo desde el diseño curricular, la planificación, la gestión, la didáctica y luego la evaluación, ¿no? Entonces, yo le hago dar curiosidad, si le gustaría conocer más sobre este libro completito, me habla por el WhatsApp o por el email, me dice, a ver, maestro, yo quiero conocer más, porque es harto lo que hay que trabajar y nosotros tenemos poquísimo tiempo. Bien, entonces vamos a ir a lo central que dice este libro. Partiendo de eso, queridos colegas, iniciemos el tema número 1, denominado características y principios de la evaluación por competencias. Hoy tengo a bien desarrollar la respuesta de estas tres grandes preguntas. Uno dice, ¿cuáles son los principios esenciales de la evaluación por competencias? Aquí está lo teórico. Y esto, en efecto, es lo que usted tiene que asimilar hoy. Tiene que saber, claro, cuáles son los principios. Son 6. Yo le voy a decir cuáles son. ¿Cuáles son los ámbitos de la evaluación por competencias? Es decir, cómo se trabaja cuando uno evalúa por competencias. Son varios ámbitos, usted tiene que saber después de esta clase cuáles son. Y por último, cómo elaborar los criterios de desempeño, que es algo que ya usted inició en el módulo anterior de planificación, puesto que ahí dejamos nuestro avance justamente para retomarlo en el presente módulo. Bien, entonces, ahora sí, con clarito, queridos posgraduantes, yo retrocedo a esta diapositiva de manera voluntaria porque quiero usted que me diga
Una pregunta, la primera preguntita por puntos del día de hoy, querido colega, es que usted me diga cómo es la división de los 4 ejes para enunciar una competencia, porque para evaluar una competencia uno tiene que tener el punto de partida, que es la competencia en sí. Entonces, si recuerda, recuerda decir lo que hicimos anterior módulo, la redacción de una competencia, y aquí usted tiene la nuestra. Entonces, esta competencia tiene 4 partes. La primera parte se llama verbo de desempeño, ¿no es cierto? Que es lo que está aquí, esto es lo que usted va a hacer. ¿Cómo se llama el segundo eje de esta competencia y hasta dónde llega? Usted me puede decir en el chat del WhatsApp. Por puntitos extra ya usted puede participar. El eje número 1 es el verbo de desempeño, en este caso, asimilar, analizar y aplicar. ¿Qué cosa? ¿Cómo se conoce el segundo eje? Porque esta competencia tiene 4 ejes, ¿no? Entonces, eso es lo primero que usted tiene que tratar de recordar, desempolve, recuerda cómo era la figura, porque usted hizo con su competencia y aquí tiene una competencia igual con 4 ejes. Entonces, ¿cómo es? Responda por favor en el chat del WhatsApp, solo en el WhatsApp, cómo se llama el segundo eje y o también cómo se llama el tercer eje y de dónde parte en esta competencia, ¿no? Entonces, yo le dije que el cuarto eje, ya. Willy me dice el tercero se llama finalidad, correcto, yo ya le doy un puntito extra a Willy. Bien. El segundo eje se llama objeto conceptual. Muy bien, gracias Camilo, usted tiene un puntito extra. Así es, ese es el término concreto. Segundo eje es el objeto conceptual. Sami, muy bien. Y luego viene la finalidad de la competencia, en la cual ya se contextualiza, ¿no? Entonces, a ver, dígame usted, ¿dónde comienza exactamente el eje 3 de esta competencia? La misma competencia de su módulo. ¿Cuál es la palabra clave aquí, querido colega? Cuarta, contexto, ya, muy bien, ahí está. Solmi también respondió muy bien, Brando, finalidad, muy bien, gracias a todos ustedes por participar, en efecto, esa es la respuesta. Pero me estoy anotando los puntitos para todos. El cuarto es conocido también como contexto, en efecto, pero tiene una denominación especial para el enfoque socioformativo. Muy bien, el cuarto justamente empieza aquí, ¿no? Los valores que son en sí el contexto, pero también se llaman condición de calidad o valores de la competencia. Muy bien, Camilo, me dice el tercero comienza con el para, y eso es correcto. Aquí está el eje 3, ¿no? Desde aquí está el eje 3. Para actualizar su desempeño profesional, para eso sirve, ¿no? Y el eje 4, en efecto, la condición de referencia está aquí, los valores de creatividad, pertenencia y metacognición. Entonces, se fija que está bien planteada esta competencia y viene unida a los 4 ejes. De eso se trata, y usted tiene que decirme eso también al inicio del módulo. Todos quienes han participado y se hacen extra del caso. Entonces, recuerde cómo está planteada su competencia y si en efecto tiene estos 4 ejes, esto es el punto de partida para el proceso de evaluación como tal. Bien, porque ese es uno de los principios. Entonces, ahora sí me gustaría que me atiendan re bien y relajando un poco la mente. Esta es la diapositiva, un paso importante de esta noche, porque aquí está el concepto de evaluación por competencia. Usted tiene que entender esto. Mire, todo esto está extractado del libro de Tobón, Competencias y Calidad de Educación Superior. Y para entender cómo se evalúa por competencias, uno tiene que fijarse en esta figura de acá, que es una balancita. En el fondo, eso es lo que pasa cuando uno evalúa por competencias. Usted se coloca como el docente aquí en el medio, con su juicio experto, porque usted ha estudiado para las distintas carreras y tiene ya desarrollado un conjunto de conocimientos, habilidades y precompetencias. Entonces, usted como docente va a agarrar y se va a poner en el medio. Y se va a poner en el medio para contrastar lo que es aquí, en este lado de la balanza, que es lo ideal, que son los criterios, porque los criterios es lo ideal que usted está planificando antes de que la realidad pase. Aquí está todo lo que está buscando usted. Y a este otro lado está lo real, es decir, la evidencia después de que el estudiante o el grupo de estudiantes se ha desempeñado de una manera u otra.
Trabajó, no trabajó, hizo, no hizo, hizo más, hizo menos, etcétera, etcétera. Entonces, el proceso de la evaluación por competencias, colegas, es este juego de la balancita que se va para un lado, se va para el otro, a veces se acerca a lo ideal, a veces no, a veces es mejor, a veces es peor, y eso es lo que usted tiene que valorar con su juicio experto. En la medida en que usted recuerde la balancita, va a acordarse de la definición que está en este lado. Entonces, repasando muy bien, usted tiene que tener claridad de entender que la evaluación por competencia siempre es un proceso, y todo lo es, porque todo en la educación está vivo. Quizás una de las ciencias más complejas porque se trata de entrar en la mente de la gente, en la mente humana, en la de usted y en la de sus estudiantes. Y ese es un proceso que siempre va a estar vivo porque los seres humanos somos dinámicos. Bien, entonces, ¿este proceso en qué se basa? Dice, mediante el cual se recopilan evidencias. Ahí está el asunto claro, recopilar evidencias. De eso se trata, ¿no? Juntar, agrupar todo lo que el estudiante hace una vez que usted le dice, esto es lo ideal, yo quiero que haga esto, señor, señorita. Bueno, yo recopilo todo lo que hace y demuestro en efecto si se acercó al ideal que yo estaba buscando. Entonces, es un proceso de recopilación de evidencias para que usted luego realice un juicio de dictamen de estas evidencias. Usted como docente tiene pues el poder ahí, la capacidad y la necesidad de decir, ok, la balanza se da más a un ladito o se da al otro, o realmente hay un verdadero balance porque usted lo hizo bien. Eso depende de usted, esa es su prerrogativa como docente. Bien, entonces eso es lo difícil, ¿no? Ofrecer un dictamen, y para eso uno tiene que desarrollar también una habilidad interna. Yo lo voy a contar luego en base a los principios. Entonces, ¿cómo realiza este juicio de dictamen? Dice, teniendo en cuenta criterios preestablecidos, que es lo que está en planificación, lo ideal, lo que usted ya dijo, bueno, para aprender esto, para que el estudiante desarrolle esto, esta es la competencia y estos son sus ejes. Bien. Luego, para terminar esta definición, dice, para otorgar retroalimentación respectiva en aras de mejorar la idoneidad. Porque una vez que se mueve, se va de un lado o al otro, usted tiene que cerrar el proceso y decir, esto es lo que usted logró, querido estudiante, para que a la postre pueda trabajar en lo que, pues, en aquel desafío que le está interponiendo. Y esta es la idoneidad, ¿no? La capacidad de trabajar en base a competencias y ser en sí un profesional competente. Es la idoneidad. Bueno, entonces, para que ustedes recuerden muy bien esto, colegas, no se olviden de estas palabritas que están así en cursiva, ¿no? Nunca se olvide que es un proceso, vamos a recopilar evidencias, usted va a emitir un juicio de dictamen en base a criterios para la idoneidad. Ahí están los 4 conceptos claves para evaluar competencias y vamos a repasar esta definición, porque es clave que usted recuerde, nunca se debe olvidar que es un proceso y que se basa en las evidencias. Ok, entonces, teniendo esto claro, querido colega, yo me permito explicar de esta evaluación por competencia, los cuales son 6. Los principios siempre son los fundamentos que deben estar dentro de la mente de usted. Es un proceso netamente interno. Usted tiene que desarrollar algo dentro de sí mismo. Estos principios le dicen qué cosa debe desarrollar. El primero es el más importante. Dice, la evaluación de las competencias es un proceso metacognitivo. Y sabe que lo más difícil del mundo para un docente es evaluar. Y es lo más crucial, es lo más complicado, porque resulta que cuando uno evalúa, tiene en sus manos, en su mente, el poder de decir, usted lo logró, usted no lo logró. ¿No es cierto? Entonces, antes de estar criticando o dando un juicio a otra persona, que quizás usted no sabe qué le pasa en su cabeza, uno tiene que hacerse un autoanálisis. Esa es metacognición, querido colega. Entonces, ¿cómo usted puede evaluar si es que no se ha evaluado a sí mismo? ¿No? Entonces, constantemente el docente del siglo XXI tiene que preguntarse a sí mismo, a ver, ¿realmente la nota que estoy poniendo, realmente la forma de evaluar es justa? ¿Estoy haciendo un proceso integral? ¿Me estoy fijando en los valores de la gente? A ver, de los 4 ejes que he hecho en mi competencia, ¿realmente evalúo todo eso? ¿O no? A ver, ¿o qué falta, digamos? No, eso es lo importante. Primero autocriticarse y decir, bueno, puedo mejorar esta forma de hablar y esta otra, y de esta manera, y solo de esta manera voy a estar seguro que lo que evalúe es objetivo.
No solamente me baso en que me caiga bien, ¿no? Y típico así de nosotros docentes del siglo XX pasados, pucha, ¿cómo conquistábamos al docente? Uy, le llevo pues, una manzanita, uy, profesor, mister, doctor, guay, así le saludo, le sonrío, ¿no? Para influir subjetivamente sobre él. Ah, no, este me cae bien. Este estudiante, ay, qué bien me habla, ¿no? Uy, entonces le voy a dar más puntitos, ¿no? Y así es, ah, no, yo le atiendo toda la clase y no le hago barullo. Eh, bueno, entonces ese es el docente que un poco no ha hecho metacognición, de eso se trata, ¿no? Porque no se trata de cuán bien le caiga o cuán bien le trata a usted. Un estudiante le puede tratar de una mil maneras, eso es parte de la vida educativa, pero lo que él desarrolla es lo que importa, no cómo usted siente que le cae a esta persona. Entonces, uno tiene que tener claridad y decir, ah, yo evalúo como docente con estos principios y estos son mis valores. Tiene que autocriticarse y hacerlo constantemente. El día en que usted deje de autocriticarse o autorregular su forma de evaluar, crear nuevas formas, entonces usted lógicamente se está anquilosando en lo tradicional. La clave es que usted esté siempre a la saga del proceso. Invente nuevas formas, cree otras, diga, ah, bueno, ya he aplicado esto en el primer semestre, para el año voy a hacer esto más y vamos a hacer esto más. Entonces, está autocrítica, no está generando más, está construyendo algo en base a su capacidad de autocrítica. Entonces, escucha, un docente cuando deja de ser autocrítico debe ser competente, le cuento. Es difícil, ¿no? Porque pasa que cuando usted agarra y le evalúen, siempre va a venir un docente, o perdón, uno de sus estudiantes y le va a decir, pero, Lice, ¿por qué te ha puesto tan poquito? Yo merezco más. Uy, no, yo merezco un 100, ¿por qué me ha puesto 99, no? ¿O por qué me ha aplazado si yo he hecho todo? Ah, bueno, entonces uno tiene que tener la capacidad de responderle al estudiante, decirle, mira, yo le he puesto esta calificación y estos criterios por esta razón. ¿Ok? Entonces, si no la tiene usted clara, menos lo va a tener el estudiante y va a tender a volcarle su criterio. Eso es lo importante, que usted tenga claridad mental interna al respecto. Bien, ese es el principio número 1, creo que y eso es lo fundamental. O sea, realmente usted se siente seguro para evaluar a otras personas. Cuando vaya a evaluar y tomar una evaluación, un test, un trabajo, etcétera, tiene que tener toda la autoridad moral e intelectual para decir si en efecto, señor estudiante, yo le estoy poniendo esta nota por esta razón. No es al azar la cosa. Por eso este principio es fundamental. Entonces, querido colega, eso es lo que usted va a desarrollar en este módulo. No tiene nada que poner al azar. Tiene que ser objetiva y transversal y totalmente transparente de su forma de evaluar. Y eso lo va a lograr en la medida que usted sea autocrítico y salga de su zona de confort clásica, porque obviamente no va a tomar exámenes o trabajos como lo hacía el docente, que era nuestro antes, conductista, de modelos previos. Ahora tiene que hacer algo nuevo y algo mejor. Bien, pasemos al principio número 2, queridos colegas. Dice, la evaluación se basa en criterios pertinentes al desempeño del contexto. Eso es parte del modelo desde la planificación y en todas las fases con la simple premisa de decir, si no es útil, no lo enseñe. Lo mismo para la evaluación, si no es útil, menos lo evalúe. Tiene que servir para algo, tiene que estar justificado para la necesidad de responder problemas para la sociedad. Entonces, ustedes nos tienen que decir, a ver, ¿en qué medida lo que voy a evaluar o lo que yo voy a tomar en cuenta para la nota le va a servir al futuro profesional? Eso lo va a hacer en el paso 2. Rápidamente vayamos al principio número 3. Dice, la evaluación busca articular lo cualitativo y lo cuantitativo. Así es la evaluación por competencias, queridos colegas. No solamente se pone un número, que eso es lo cuantitativo, es decir, lo clásico, usted le toma un examen, a ver, tiene 150, 20, esta la hoja, listo, ¿no? Sino uno tiene que buscar cualidades, porque el modelo es sumamente humanista, se centra en el ser humano y el ser humano no puede ser reducido a un número nada más, no puede. Uno tiene que tratar de darle cualidades, porque el ser humano tiene cantidad de cualidades y defectos. Entonces uno tiene que valorar ambas cosas y este modelo articula los números con los valores, con los criterios, de una manera sistemática. Yo le voy a contar luego cómo. Ahora, principio número 4 dice, la evaluación se centra en los aspectos esenciales del aprendizaje, es decir,
Definitivamente lo esencial es la competencia. La competencia número 1 y luego los criterios. Y eso es lo esencial. Hay que tratar de buscar lo central de todo, porque uno puede evaluar desde cómo se porta hasta qué hace y cómo se desempeña todo, porque lo que uno se fija a la hora de evaluar a una persona es no tanto los conceptos que demuestra, sino cómo los usa y cómo los incorpora en su fuero interno e incluso cómo los incorpora en su relación con otros. Y eso es lo esencial. Lo esencial está en lo humano, no en lo conceptual. Y lo humano está redactado de manera inicial siempre la competencia con sus 4 ejes. Por eso están valores ahí, por eso está la utilidad ahí, no solamente están cosas. Vamos a retroceder sobre ese principio para hacerlo aplicativo. Veamos el principio número 5, colegas. Dice, la retroalimentación motiva al mejoramiento continuo, y esto es clave. Usted siempre tiene que retroalimentar, es un principio clave de la evaluación por competencia. Entonces, si evalúa algo, tiene que decir por qué lo hizo y tiene que decir que debe mejorar. Eso es, digamos, pan de cada día, el modelo por competencia. Si no retroalimenta, no cerró el proceso. Por eso, si recuerdan, en el módulo anterior les respondía después de primer trabajo número 2 sobre todo, y el 3 le decía, esto tiene que mejorar, está muy bien, felicitaciones, bla, bla, bla. Entonces, es una práctica común que usted, como persona, como docente, sepa decir cuáles son las falencias, debilidades y también las virtudes de él, a quien lo está evaluando, porque eso es lo más humano, eso es lo más justo. ¿Ok? Entonces, caramba, uno tiene que ponerse a pensar que está trabajando con personas y lo mejor es tratar de que las personas desarrollen todo su potencial. Y el ser humano tiene un potencial infinito. Entonces, en la medida en que usted otorgue elementos para que esa persona mejore, está haciendo evaluación por competencia. Si no, no está haciendo evaluación, por eso es un principio. ¿Ok? Por último, este es el principio número 6 y clave desde el punto de vista conceptual, que dice que la evaluación es intersubjetiva, dialógica y debe ofrecer resultados tangibles. Estos 3 términos son clave. ¿Qué significa intersubjetivo? Pues que definitivamente el proceso de evaluación, sea en este modelo o en otros, es bien subjetivo de una persona a otra. Yo tengo mis valores como docente, mis principios, mis gustos, mis disgustos, mis creencias, mi fuero interno, todo eso, y mis estudiantes tienen otros. Y ahora vivimos en un mundo de integración y respeto por las diferencias, ¿no? Entonces, caramba, uno tiene que tener ese tacto o esa capacidad diplomática de mediar lo que otras personas creen y lo que yo creo, porque no me puedo yo imponer, eso ya no sirve. Por eso tengo que respetar lo que dice el otro. Si yo me impongo sin la fuerza de la razón de mi lado, entonces estoy siendo un dictador. Y eso es lo que menos se quiere de un docente por competencias. Un docente no puede decir, es la verdad, cállate nomás, ya no me discutas. ¿Lo ve? Eso no existe ya para el docente del siglo XX. Usted tiene que decir, a ver, ¿cuál es su punto de vista, señor estudiante? Bueno, yo tengo este otro. Discutamos, dialoguemos. Ese es el principio de la dialógica, que se parte en el diálogo. Entonces, esto ocurre porque ahora el estudiante tiene tanta capacidad de acceder a información. Rápido, ¿no? Encuentra en YouTube, en Facebook, en donde sea, en una biblioteca, todo lo que usted le puede enseñar, y mejor todavía, más amplio, más bonito, más... Quizás ya conoce más que usted. Así son los nuevos estudiantes, abren su tablet, su celular, ya están aprendiendo la lección solo si quieren. Entonces, usted no puede decir o sentirse dueño de la verdad y decir, bueno, me impongo y esto es la verdad, si no lo aplazo. Ya no puede. Tiene que dialogar con el estudiante y lograr puntos medios, ¿no? Y a la postre, después de ese diálogo, lo importante es llegar a un resultado común que sea totalmente tangible. Tangible es porque se toca, se evidencia de una manera concreta, ¿no? O sea, a la vista de todos, esto es lo que sale del proceso evaluativo, esto es lo objetivo. Entonces, en la medida en que haya esa subjetividad mediada por su capacidad diplomática de dialogar, lógicamente todos tienen que retroceder y decir, esto es lo que se logró, aquí está la evidencia, y esta evidencia certifica que usted desarrolló la competencia. Entonces, bueno, eso es lo complicado, eso es lo difícil de trabajar con personas. Por más que yo tenga mi forma de pensar, mi creencia, usted la de usted, yo no se la voy a cambiar.
Los 2, los 3, los 20, los 50 que estamos en esta aula, tenemos que decir, hemos logrado esto entre todos, a pesar de nuestras diferencias. Hemos logrado esta carpeta de este portafolio de evaluación por competencias, estas evaluaciones, estos resultados, ajá, y eso lo pueden ver todos, crean o no crean, lo crean parcialmente o no crean en lo que sea que se esté dando en ese módulo. Lo importante es ofrecer resultados, cosas objetivas que estén a la vista de todos. Primero de usted como estudiante, luego de mí como docente y luego de las autoridades. Pues así se logró esto. Muy bien. Entonces, querido colega, en estos 15 minutos yo le he dicho todo. Aquí está todo, en estos 6 principios, que es la parte teórica. Ahora lo importante es que en efecto que esto teórico usted me lo demuestre con algo aplicativo. Recuerde sobre todo estos principios que yo le voy a preguntar en la siguiente clase y trate de un poquito hacer énfasis en la memoria, en este caso, sobre todo en estas palabras clave: metacognición, justificación o utilidad, articulación cual y cuantitativa, lo esencial siempre, que lo esencial es lo humano, la necesidad de retroalimentar y este principio 6 de la subjetividad del diálogo y la tangibilidad. Muy bien. Tiene usted claro y tiene todos los principios. Ahora, yo sé que esto es bien abstracto, pero es la base. Ahora vamos a entrar un poco más a lo aplicativo. Bueno, pero antes yo le muestro los ámbitos esenciales de la evaluación por competencias, o sea, cuándo y cómo se trabaja por competencias. Yo le cuento que hay niveles, porque evaluar no solamente le compete al docente, ¿no? Cuando uno es docente, lo que hace es determinar los logros del aprendizaje y le da apoyo al estudiante, usted lo hace. Pero una institución educativa no se acaba en la clase o dentro de la clase y afuera, sino que siempre se mueve una clase en el marco de una institución, de una universidad, de un colegio, de un instituto, de un seminario, lo que sea. Entonces, existe un ámbito de evaluación también institucional, ¿no? Donde se establece el grado de formación de las competencias que se desarrollan en todo ese ciclo educativo. Desde que se inscribió al colegio, a la universidad, en la carrera a los 4 años, a ver qué logros yo tengo como institución para titular a estos mis egresados, bachilleres, licenciados, ingenieros. Y esto lo hace el equipo de docentes de una manera escalonada. Entonces uno como docente pone el primer ladrillo en la pared y el otro colega le pone el otro y así se construye el edificio. Pero el edificio es más grande que solo la pared, hay muchas aristas ahí y eso también se evalúa, ¿no? Y eso lo evalúan los que gestionan o administran esa institución. Bueno, y hay una forma, un know-how de cómo desarrollar eso, en efecto. Bien, yo lo voy a contar luego de qué se trata. Ahora, cuando uno ya trabaja a este nivel, digamos, más alto, no solamente le evalúa, uno no se evalúa solamente uno mismo, tiene que buscar un centro de evaluación externa para que determine que en efecto la enseñanza de mi institución, de mi carrera, de mi programa, es de calidad. Y tengo que buscar un centro externo que diga en efecto, sí, usted me debe una certificación, ¿no? Usted se merece pero una certificación porque su enseñanza es de calidad. Y esto es lo que buscan la mayor parte de las universidades o instituciones educativas, que le diga un centro externo, en efecto, caramba, usted está educando bien. Entonces, esto es un ámbito macroeducativo, gestión de instituciones como tal, como consultores. Yo le cuento que estamos haciendo ese trabajo también para certificar, por ejemplo, a la EMI. Hace no mucho se certificó la EMI con el CV por las carreras, se determinó, se evidenció que en efecto eran carreras de calidad y podrían ser tituladas en el exterior también. Entonces, ese es el pináculo del asunto, ¿no? Tal que al final, querido colega, se llega a esto, ¿no? A la evaluación de lo que pasa en un sistema educativo en todo un país o en un estado. Entonces, se evalúa la calidad de la formación de un estado, de un país, mediante, lógicamente, centros contratados por el estado. Y ahí es donde uno, lógicamente, ha logrado el mayor desarrollo cognitivo para evaluar. Entonces, para eso usted tiene que hacer una maestría mínimamente, si no es un doctorado. Y como dice Samuel, ahí está, pues, ¿no? El CV acredita, el Mercosur a través del mecanismo Arcusur, ¿no? Para saber qué es eso, usted tiene que hacer una maestría, por ejemplo, el mecanismo Arcusur, cómo es que se acredita una carrera.
Y aquí en Bolivia tenemos varias acreditadas al Mercosur, por ejemplo, Univalle tiene, San Simón tiene varias carreras porque han seguido un proceso de evaluación ante otros funcionarios de otros países, de centros externos. Entonces, cuando se evalúa o se logra una acreditación internacional, se logra, digamos, el objetivo máximo de una institución educativa, que es el reconocimiento internacional de su calidad. Ahí está lo más, digamos, complejo y elevado del proceso de la evaluación, querido colega. Voy a retroceder sobre esto enseguida. Pero antes de eso, quisiera yo, porque para evaluar tanto sea una institución, un docente, un estudiante, usted mismo, todos los ámbitos o niveles que estaban antes, desde lo individual hasta lo estatal, macrosocial, existen tipos. Entonces, estos tipos son muy genéricos. El primero es la autoevaluación, lógicamente, porque esta es la que usted hace, y es lo que yo le pido que hagan siempre a los docentes, no que se autocritiquen. Ahora, existe también la evaluación entre pares, es decir, de un mismo nivel, integrantes de una clase o de las mismas instituciones pares, es en equipo, usted evalúa a otros que son de su mismo nivel desde el punto de vista académico. Ahora, la heteroevaluación es la clásica, en la cual simplemente la hace el docente o el superior. Y en ocasiones la hacen expertos, ¿no? Esta es la forma clásica de evaluar, ¿no? Entonces yo, docente, dueño de la verdad y el poder, agarro y digo, usted se merece eso, listo. Ahora, existe otra que se llama la interevaluación, que integra todo lo anterior, ¿no? Integra sistemáticamente esto y se hace en diferentes ámbitos. No solamente se evalúa, digamos, en la institución de origen o en la universidad, digamos, no solamente doy la nota yo, permito que se autoevalúen o se coevalúen, sino agarro y digo, bueno, a ver, señor monitor de prácticas, o señor jefe de la institución en la cual está haciendo su pasantía, digamos, ¿cuánto cree que le debo evaluar, no? Entonces no pertenece a la institución, pero sí lo evalúa. Por eso se llama interevaluación. Y esta es la tendencia más predominante ahora en el mundo académico internacional, que el docente, perdón, que el estudiante vaya mucho a esto, a centros externos para aprender un poco de lo que es el trabajo antes de que le den el título. Entonces, materias prácticas en cada semestre, desde el segundo semestre ya están lanzándose a prácticas, ¿no? Entonces, ahí uno realmente aprende harto porque se vincula con la realidad específica. Por eso, es que no solo le evalúa el docente titular, sino le pide constantemente reportes a su monitor de prácticas, digamos, al jefe de la institución en la cual uno ya está desempeñando. Entonces, por eso es interevaluación. Entonces, vamos a desarrollar esto. Queridos colegas, para la evaluación por competencias, uno tiene que tratar de hacer todo, las 4. No solamente contentarse con la heteroevaluación, que es que usted evalúa y punto. Mínimamente, cuando uno trabaja por competencias, queridos colegas, tiene que por lo menos abrir el espacio a una más de este tipo de evaluaciones. Es la recomendación clave. Si no está incompleto su módulo, si no solamente está utilizando esto y está siendo un docente clásico, tradicional, que evalúa de arriba para abajo. Y usted bien sabe que el docente no puede hacer eso por un trabajo por competencia. Usted ya no es el dueño del circo, ni tampoco es el coordinador de carrera, no. En el fondo es un proceso vivo, equilibrado, justo entre todos los sectores. Entonces tiene que permitir una parte del poder al estudiante o entre ellos que se califiquen, o bien pedirle a otra persona. Y a la medida que hace eso, integra a la comunidad educativa para lograr una evaluación humana, completa, y lógicamente mucho más valiosa, rica, fértil. Entonces, cuando una evaluación no solamente haga hetero, permita la auto, y vamos a diseñar todas ellas de una manera escalonada. Ok, entonces, ahora, a ver, algunas puntos extras, queridos colegas. A ver, yo le pregunto esto primero. Usted, antes de ser docente, quizás es docente o no quiere ser docente, seguramente en el pregrado ha tenido hartos, ¿no? Hartos docentes. Entonces, yo quisiera que me responda en el chat del WhatsApp cómo es que le evaluaron la mayor parte de los docentes. ¿Cómo eran este tipo de... ¿Qué es lo que hacían, lógicamente, los docentes para evaluarle a usted? La mayor parte de los docentes, cuando usted ha sido universitario o estudiando otra carrera
pregrado o posgrado, qué tipo de herramientas o estrategias tenían estos docentes para evaluarle. A ver, me dice Juan, intercambio de exámenes. Excelente, esa es una forma, yo lo pongo. Le dice José, lo memorísticamente, eso es, generalmente le evaluaban la memoria y uno tenía que estar ahí haciendo chanchullo 2, 3 días antes, o si no se trasnochaba, ¿no? Eso, participación en clases, ensayos, evaluación escrita, examen escrito. Eso es, la mayor parte le evaluaban de esa manera, con un examen escrito y una hojita, así 20, 30 preguntas, 5, 6, a ver cuánto has agarrado tú, ¿no ves? Dar exámenes orales, como dice también uno de sus compañeros, Laura, etcétera. De esa manera le evaluaban, lluvia de ideas, autoevaluación, muy bien. Todo eso, todo lo que usted me está mencionando, querido colega, usted ya lo ha vivido, ¿no? Y lógicamente, pues va a proponer a sus futuros estudiantes que lo viva también. Entonces, lo ideal, antes de hacerlo, digamos, las exposiciones, como dice Luis, Analí, exámenes orales y más trabajos, uno tiene que tener claridad de decir, bueno, este tipo de exámenes o este tipo de trabajos corresponde a un modelo. Entonces, yo le pregunto, al hacer solamente exámenes de ese tipo orales, escrito, ¿a qué modelo pedagógico podrán corresponder? ¿Cuáles son los modelos clásicos, digamos, no? Así como dice Jessy, trabajos, exámenes escritos, memorísticos orales parciales, resoluciones prácticas. Muy bien, todos ustedes ya tienen un puntito, creo. Pero la pregunta del millón es, ¿a qué tipo de modelo correspondía el hacer un examen o un test clásico? Correcto, Willy, conductismo, así es. El examen es una herramienta netamente conductista que se inventaron pedagogos hace más de 100 años para decir, bueno, a ver, para ver si has pasado el módulo, te has aprendido, te va a tomar examen. Modelo conductual, así es, gracias José, Elena, tradicional, Ramiro, toda la razón. Esta es una herramienta netamente conductista. Usted recuerde que el modelo conductista se basaba en el poder y la autoridad del profesor porque sí, porque era el profesor, no lo podía discutir, digamos. Entonces también el constructivismo de cierta forma. Entonces uno imponía como docente, este es el examen, yo nomás se las preguntas y ahí está, y te voy a meter miedo, ahí está, este es tu test, a ver, estudia, sácate la memoria, y listo, me respondes y pasó y chao, no nos vemos más. ¿No? De cierta manera era así esta evaluación tradicional y usted lo ha vivido mucho tiempo. No es que era malo, no estoy diciendo que era malo o bueno, sino que es la realidad en la cual nosotros vivimos. Ahora, la pregunta del millón que colegas, ¿solo tenemos que hacer eso ahora? Es la pregunta C. No necesito que me responda, sino para que usted mismo autocritíquese y diga, a ver, yo voy a ser igual que mis docentes de hace unos 5, 6, 7, 10, 20 años, solo voy a tomar examen, solo voy a pedir que me expongan algo y que hagan una cosa así, un examen oral, lo voy a tomar. Es recomendable trabajar de esta forma ahora, en el siglo XXI. Yo creo que todos pueden acordar conmigo y decir, no, pues ya no es suficiente, ya no se puede solo tomar un test, un examen memorístico. Eso ya es del siglo anterior, porque ahora estamos formando por competencias. Y ahora me tengo que poner a pensar en otras cosas, no solamente en qué tanto se ha memorizado para el examen final. Porque ese tipo de modelo de educación, así, a ver, desarrolla vuestras competencias, pues como el simple hecho de, qué sé yo, de trasnocharse o hacer chanchullo. A ver, ¿quién de ustedes alguna vez ha hecho chanchullo? No sabía el examen. Uy, a ver, está mirando el compañero. Ay, pues dame la 1, la 3, ¿cómo es? ¿Sí, no? Y de cierta forma el estudiante aprendía a hacer eso y se volvía mañudo para la vida y en el trabajo quería volver a hacer eso, quería volverse a copiar, pero ya no podía porque ya estaba pues, trabajando, ya la tarreaba directo. Entonces tenía que aprender por el error, ¿no? Y eso es lo que, digamos, ha dañado mucho la parte cultural del ser humano, reducirlo a un conjunto de conceptos y forzarlo a eso, pero no es eso, el ser humano es mucho más. Entonces, como dice Elena, lo humano debe primar y lo humano es integral. Entonces, nuestra educación, nuestro modelo de evaluar de manera integral tiene que considerar eso. Te lo voy a contar cómo enseguida. Pero primero, tenemos que hacer esta comparación de los procesos de evaluación en modelos pedagógicos previos para que usted comprenda muy bien la riqueza conceptual de las competencias. Bueno, entonces, un docente típico conductista lo que hacía para evaluar a una persona es lógicamente registrar qué hacía o qué dejaba de hacer.
Se porta bien, ya más puntitos. Se porta mal, ya menos, ya le tengo que reñir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, uno registraba esto y validaba, revisaba y validaba, en efecto, qué es lo bueno y qué es lo malo para decir, a ver, estas conductas deseables las apruebo, le pongo más nota, estas indeseables las repruebo, no las entonces hay que reprimirlas, hay que eliminarlas. Así todos tienen que portarse bien, porque yo lo digo, soy la autoridad del aula. Y todos tienen que conocer lo que yo les digo y no otras cosas, ¿no? Entonces está basado en esa lógica todavía, digamos, vertical. Y no estoy diciendo que esto sea malo, colega, sino que esto, en cierta forma, sigue todavía perviviendo en el mundo actual, en los colegios, todavía este conductismo. Pero es un modelo, lógicamente, limitado, esa autoridad de la conducta de la persona. Ahora, cuando uno evoluciona la historia de la pedagogía, se da cuenta que hay otros modelos, y este es el constructivista, donde no solamente el docente registra qué hace, qué no hace, sino cómo lo hace, qué tipo de actividades hace el estudiante, porque empieza a construir en su propio edificio del conocimiento trabajos, desempeños, actitudes, etcétera. Entonces, lo que hace usted como docente constructivista es revisar y verificar que, en efecto, está cumpliendo con las actividades que yo le he dicho que haga. Y así compruebo si se está construyendo o no una habilidad. Y este era el modelo más vigente, sobre todo hace unos 10 o 15 años, ¿no? Entonces tenía que validar, revisar y validar. A ver, vamos a hacer esta dinámica, chicos, esta exposición oral, a ver, todos hagan esto. Hacían, uno revisaba y verificaba y decía, ah, bueno, lo lograste, no, tienes esta nota. Todo lo que hacía, las actividades se registraban. Y eso, de cierta forma, ha nutrido al modelo por competencias también, porque no es que yo voy a decir, ah, ya no hay que ser conductista, no sirve, o constructivista ya no sirve, como dice el compañero Willy, sino que hay que incorporar todo esto. Porque para hacer competencias, para evaluar competencias, hay prácticas conductistas que sí pueden ser válidas o útiles, y prácticas constructivistas y otras prácticas nuevas, tal que uno logre un análisis integral del desempeño. Uno analice todo, analice comportamientos, analice lógicamente conocimientos y analice desempeños o actividades. Es decir, el modelo por competencia integra los modelos previos, no es que los niegue y dice, no, están mal, no para nada, sino que simplemente los incorpora, los enriquece y los lanza en un modelo sistemático, los integra. Entonces uno tiene que tener esa capacidad lógica de observar, validar, revisar, retroalimentar, verificar constantemente en base siempre a los 4 saberes que están claramente enunciados en los 4 ejes de la competencia. Pues que la competencia es crucial para evaluar, eso es lo que se hace, se evalúa la competencia. Si una competencia no tiene conocer, ser, saber, entonces no, bueno, no estamos perdidos, ¿no es cierto? Entonces, querido colega, ¿cómo usted va a lograr analizar de manera integral a una persona? También incluyendo en su proceso evaluativo estos valores con los cuales trabaja, los valores deseados y no deseados. Los que son positivos para el futuro desempeño profesional. Lo que usted sabe que le va a servir cuando vaya a trabajar, en resumen, es eso. Yo, por ejemplo, sé muy bien cuando usted sea docente, que es clave que sea bien motivador, que tenga didáctica, que sepa utilizar las TICs, incluso que sepa el lenguaje de los estudiantes, digamos, ¿no? Entonces, mire, yo les recomiendo que a la hora de evaluar también haga eso, ¿no? Incorpore las buenas prácticas que han tenido docentes previos, que han sido excelentes en su vida, y también usted cree nuevas formas. De esa manera usted va a tener un análisis integral. Bien, entonces, avanzando, querido colega, esto le voy a mostrar rápido, solo para dejar. Lo que resulta que vamos a hacer en este módulo es justamente la planificación del nivel docente, esta parte. Solamente esta parte, puesto que esto es lo que nos es pertinente en este limitado tiempo que tenemos en este módulo. Usted va a lograr mapear o planificar la mediación del aprendizaje y la evaluación, es decir, los contenidos de usted como docente y luego el cierre del proceso para, lógicamente, certificar que cumplió o no el módulo. Eso es lo básico, es el ladrillo número 1 de cualquier institución y se llama proceso número 8 para evaluar competencias visto desde el punto de vista general de toda una institución. Pero no solo hay eso, queridos colegas, yo le voy a antojar. Porque ahora le cuento, por ejemplo, que está en boga
la forma de evaluar a través de proyectos formativos integrales, módulos completos. No solamente usted en su materia aislado, ¿no? Entonces, cuando usted vaya a evaluar para este módulo, va a pensar solo en su materia y en cómo va a ser una matriz al respecto. Pero la tendencia ahora es agarrar y pensar en el equipo docentes del semestre. 5, 6 docentes, 7 agarran y se piensan, a ver, vamos a hacer un proyecto, todas las materias del semestre, y vamos a evaluar en base a esta parte tú, esta otra yo, y eso es la nota. El examen de evaluación, todo ese proceso que los 6 docentes vamos a hacer para construir un proyecto. Así, ahora se tiende a evaluar en las universidades, sobre todo en semestres superiores, le cuento, no es solo su materia, sino son gabinetes de docentes que buscan solucionar problemas. Entonces, hay un know-how para esto, una forma de hacer. Y es una forma más compleja, más amplia, lógicamente, más interesante. No tengo tiempo en este módulo para eso. Para el módulo, para el P8, proceso 8, que vamos a trabajar, existen 7 fases. ¿Ok? Y para este otro existen 11 fases que uno tiene que planear. Pero no vamos a alcanzar a hacer, vamos a hacer primero estas 7. Y una vez que uno avanza en el proceso de formación, se da cuenta que el proceso docente es lo básico, el pilar, pero después hay un nivel de enlace que sobre todo es atribución de los que gestionan las unidades o las organizaciones, ¿no? El coordinador de carrera, el director de área, el académico ahí que gestiona el equipo. Y ellos también tienen que evaluar qué está pasando. Entonces, existe un know-how que evalúa las políticas generales de formación y evaluación de esa carrera, digamos. ¿Qué políticas tengo disciplinarias de acreditación, de graduación, de certificación? Y existe 5 o 6 pasos para generar eso. Cuando usted ya quiere ser, digamos, coordinador, jefe de carrera, director de área, etc. También evalúa como director la red curricular, cómo es que se vincula uno con instituciones del medio. ¿Cuántos convenios tengo en la carrera que yo regento, que administro? ¿Cómo es que yo me vinculo con prácticas? ¿Cómo es que me vinculo con otras carreras? Entonces tengo que evaluar eso, porque en la medida que evalúo eso le doy más calidad o competitividad a mi misma carrera. Entonces hay un know-how para esto, ya me olvidé cuántos pasos tiene o fases. De la misma manera, cuando uno es, digamos, jefe de carrera, administrador, uno tiene que evaluar cuál es el perfil académico de a quien estoy lanzando al mercado como producto de mi proceso, ¿no? O sea, lleva 5 años, le he dado clases de ingeniería, entonces ahora va a ser ingeniero, va a trabajar. ¿Cómo yo evalúo al que está trabajando ya? Porque en la medida en que yo evalúo al profesional, realmente he evaluado mi proceso formativo, porque no interesa tanto si ha obtenido buenas notas, si ha sido el mejor alumno en la U y el capísimo, si en el trabajo lo va y ahí no lo hace bien. Realmente a una universidad le miden la calidad por la cantidad y calidad de estudiantes que han graduado y que están trabajando. Entonces, ¿cómo yo mido eso? Siendo jefe de carrera tengo que organizar de manera curricular un know-how, un proceso para decir, bueno, yo evalúo a mis estudiantes de esta forma y están en este porcentaje de los 50 que han salido el año anterior, 30 están trabajando, 20 están buscando trabajo. Y del año anterior así tanto, y justifico, ¿no? En efecto, que tengo una política de gestión curricular. Este es el nivel de enlace para decir, bueno, estoy formando bien o no. No, dése cuenta, entonces cuando uno estudia ya otro diplomado o una maestría, uno desarrolla know-how para estas cosas. Nosotros no vamos a poder, porque es poquito el tiempo, tenemos 3 semanas, no se nos resuelven esto. Ahora, cuando uno ya opta, querido colega, por un nivel directivo, es decir, se vuelve el dueño del circo, el dueño del colegio, el accionista de la dirección, el rector, todo, el nivel directivo central estratégico, tengo que evaluar otras cosas, ¿no? Como dice Ramiro, es importante el seguimiento a los profesionales, es clave eso. En cualquier universidad internacional existe personal específico para hacer seguimiento de eso. No solo están contratados en la U los docentes y el personal de mantenimiento y el asesor y demás, no. Sino hay una unidad de seguimiento al bachiller, hay un gabinete específico que mide el impacto de los profesionales. Así se gestionan las universidades grandes. Y estas universidades grandes, queridos colegas, tienen directivos que tienen que evaluar todo. Y esto se llama el P3, que es la gestión de la calidad, porque la
calidad es todo lo que pasa desde el día en que ve la página web para inscribirse hasta que esté entrando ahí, los servicios ahí, que la portería, que los servicios adjuntos, patios, jardinería, infraestructura, limpieza, alimentación y las aulas, y todo eso es la calidad educativa. Uno como directivo, dueño del circo, tiene que ponerse a pensar de pe a pa la experiencia completa de la persona cuando va a pasar clases. Esos son los servicios internos, como dice Ramiro. Y esos son claves, porque si no hay esos servicios, la experiencia educativa no es completa. Falta. No solamente se trata de poner buenas aulas y buenos docentes, tiene que ponerse a pensar en todo. Y eso se evalúa con un proceso que tiene otras 14 partes. Gestionar la calidad es lo más complejo. Y uno cuando hace digamos, un doctorado, ahí se pone a pensar, como dueño del circo, cómo hacer la cosa, cómo debe hacerlo, de una manera integral, sistemática, científica. ¿No? Ahora, siguiendo esto, también evalúa usted como directivo esto del proyecto o el programa educativo, a ver si realmente funcionó mi programa desde el punto de vista de la comparación estratégica con otros, porque siempre hay competitividad en el mercado. Yo tengo un colegio, hay otros ciento y tantos colegios que trabajan con mi propio segmento educativo, entonces, ¿qué les ofrezco yo para ganarle a la competencia? Porque esto es competitividad en este mundo ahora. ¿Cómo está mi proyecto y mi programa educativo? Entonces, evalúo haciendo benchmarking, ¿no? Eso lo debe conocer usted, ingeniero comercial. Comparo mi ventaja competitiva, cómo es que yo agarro y puedo tener más estudiantes y cómo es que yo puedo crecer de manera institucional haciendo proyectos o programas que evalúen mi programa. Muy bien. Dice Ramiro, al compartir con muchos administrativos, claro, ojalá, pues esa es la clave. Entonces, a los administrativos de cabeza, todo mundo a pasar un diplomado en evaluación, acreditación académica. Esa es una política inteligente. De esa manera, yo le cuento, de solamente esa manera, por ejemplo, ahorita Singapur, le cuento así rapidito, como política educativa Singapur, ahora es el país mejor evaluado en educación secundaria, siendo un país que hace más de 8 años, 9, estaba peor que Bolivia, 10, porque han tenido un direccionamiento, pero eficiente, muy, muy, muy interesante. ¿No? Y es porque han trabajado en equipo, han generado su personal, han hecho mucho análisis de la capacidad del recurso humano. Entonces el directivo tiene que tener esa habilidad estratégica de decir, bueno, en efecto, usted es mejor como docente, tiene estas habilidades, hay que formarlo de esta manera, y estos administrativos tienen que tener esto, y definir las competencias para todos en la institución. Ese es el trabajo en equipo. En el proceso 1, uno hace mapeo del organigrama, cómo debe estar organizado, cuáles son los tramos de poder y los procesos, y qué debe tener como competencia desde el portero hasta el rector. Y la cajera que debe tener y el docente que debe tener. Y todos, y de esa manera yo uno mi equipo para lograr calidad educativa de una manera integral, viendo todas las fases. Ese es el fascinante mundo de la evaluación, querido colega. Evalúa desde el primer ladrillo hasta la institución grande para lograr después, lógicamente, calidad competitiva. Bueno, yo le muestro esto para hacerle antojar nomás, porque aprender a evaluación es lo más denso, amplio y más complejo. Nosotros, repito, nos vamos a centrar en esta parte, que es la mediación del aprendizaje y la evaluación. Y para eso, querido colega, yo tengo en presentarles lo que usted va a hacer a lo largo de esta. Es decir, cómo es que usted va a diseñar su portafolio de evaluación por competencias durante 7 fases para cumplir con el P8, el proceso 8, y de los otros 7, ojalá algún día nos vamos a contar de qué se trata. Bueno, entonces, para este punto del aprendizaje, querido colega, usted tiene el deber de transitar estos 7 pasitos. Paso número 1, tiene que responderse qué evaluar. Y eso no es más que la competencia. Usted tiene que agarrar la competencia que ha hecho en planificación, la tiene que mejorar y la tiene que volver a presentar ahora finita, con los 4 ejes bien claros. Paso número 2, usted tiene que justificar su competencia en función a el profesional del futuro. Es decir, ¿en qué le va a servir la forma o el estilo de evaluación que usted tiene para el profesional en la carrera que usted ha elegido, ¿no? A ver qué va a traer usted del trabajo a la clase. ¿En qué medida le va a hacer bien
o justificar eso al futuro ingeniero, doctor, teólogo, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, eso es lo que usted va a hacer. Tiene que justificar en el paso 2. En el paso 3, usted tiene que decirnos con qué criterios, es decir, qué logros está esperando o cuál es el ideal que está buscando como docente en la materia. Eso lo vamos a hacer hoy. Yo le voy a contar eso rapidito porque tiene que reciclar lo que he hecho en módulos anteriores, volverlo a usar. El paso número 4 es con qué pruebas. Usted me tiene que decir qué evidencias concretas va a desarrollar. Es decir, cómo usted está planeando, qué cosa pedirle al estudiante y cómo lo va a sistematizar, de qué manera lo va a ir pidiendo. Ese es el paso número 4. Porque recuerde que la definición por competencias es un proceso de recopilación de evidencias. Entonces, ¿cómo los va a recopilar o qué evidencias va a pedir? Ese es el paso 4. Usted va a diseñar eso. Por último, estos 3 pasitos más, el 5 dicen que al momento de evaluar, usted va a decidir cuándo y qué cosa aplica en tiempos, ¿no? Al inicio, el proceso o al final, ¿qué va a pedir? Eso es sencillo. El paso número 6 es la vinculación que usted tiene con el módulo anterior de estrategias didácticas, que tengo bien entender que usted ya hizo antes de este módulo, porque ya seguramente desarrolló algunas estrategias didácticas. Entonces, ¿cómo se une eso con la evaluación? Es fundamental, porque no existe didáctica divorciada de la evaluación, ¿no? O sea, la didáctica sin evaluación perdió su naturaleza. Entonces, ¿en qué medida esto está unido? Entonces, lo tiene que demostrar utilizando lo que ha diseñado en el módulo anterior a este. Bueno, y por último, querido colega, el último paso es el paso 7, donde usted va a determinar el nivel del aprendizaje del estudiante y luego cómo se lo va a informar al futuro estudiante. Bien. Entonces, esto se llama matrices, o sea, agarrar herramientas que determinan el nivel del aprendizaje, del desarrollo de las competencias, comparando el criterio inicial mediante una matriz o una rúbrica, y esto es lo final. Entonces, en la medida, querido colega, que transcurra todos estos pasos, usted está construyendo un portafolio de evaluación por competencias para la planificación o mediación del aprendizaje del nivel docente. Entonces, esto es así como dice pasos, hay que andarlo uno por uno. Tiene que andar antes de estar corriendo y antes de estar saltándose. No puede, pues, saltarse el paso 1 porque si no se me va a caer en el paso 3. ¿No ve? Entonces, esto es primero. Si lo anda bien y con solidez, puede ir al 2 y así consecutivamente para hacer todo. Entonces, es un proceso que tiene que hacerlo de manera escalonada. Esa es la lógica. Y para terminar con este 7, se va a dar cuenta que al fin va a tener 3, 4 diapositivas o herramientas clave que le van a centralizar todo lo que va a hacer en un semestre. El día de hoy, antes de finalizar esta videoconferencia, querido colega, yo le voy a mostrar los primeros pasitos ahora, para que usted los trabaje, los sistematice y los plantee. ¿Ok? Es decir, vamos a transcurrir el paso 1 y 2 volando, porque esto ya lo hicimos en un anterior módulo hasta el paso 3, y lo demás viene en la siguiente videoconferencia. Tal que en la siguiente semana usted logra transcurrir los 7 pasos con, lógicamente, las recomendaciones que yo le voy a hacer. Entonces, el paso número 1 es, lógicamente, qué evaluar, y las respuestas son los ejes de la competencia. Entonces, yo le voy a mostrar un ejemplo rapidito aquí. Entonces, aquí tenemos la competencia de la materia de emprendimiento, la materia de proyectos. Esta es la materia de planificación de proyectos en la carrera de ingeniería comercial. Entonces, aquí hay una competencia, ¿no? Que es emprender proyectos que contribuyan, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la competencia que yo estoy evaluando. Entonces, lo que usted debe hacer para el trabajo, querido colega, es simplemente verificar que su competencia tenga los 4 ejes y que estén bien conectados sobre la retroalimentación que realizamos en el módulo 2, que era la planificación. Entonces, no se olvide poner el verbo. Aquí está el verbo emprender, puede poner 1 o 2 más verbos. Proyectos que contribuyen a identificar, aquí está el eje 2 de la competencia. Y la palabra para es fundamental en una competencia porque ahí comienza el eje 3. Aquí en este caso dice, para una correcta aplicación de la metodología de la investigación con un enfoque utilitario, que tengan en cuenta el enfoque utilitario, listo. Aquí está el eje 3
Y el eje 4, ahí están los valores que tengan en cuenta el contexto y de acuerdo a los valores de creatividad e innovación. Tengo que evaluar todo esto. Ese es el qué. Entonces, querido colega, sí o sí revise que tenga los 4 ejes. Si ya lo tiene, pase al siguiente punto, al siguiente pasito, que es ¿para qué evaluar? Tengo que justificar esa evaluación. Es decir, para formar de manera integral a la persona, tengo que ponerme a pensar a futuro, de manera estratégica. A ver, lo que yo voy a evaluar, ¿cómo le va a servir cuando esté trabajando? A ver, ¿en qué medida es útil para cuando él salga de esta aula o de esta clase y vaya a pelearse por la pega, ¿no? Y lo haga bien cuando esté trabajando. Entonces, querido colega, usted me tiene que decir, en efecto, si va a evaluar, por ejemplo, esta materia de emprendimiento, yo tengo que decir 3 o 4 utilidades que yo le voy a ayudar a la persona a lograr o a desarrollar, no solamente desde el punto de vista conceptual. Entonces, tiene que ponerse a pensar usted, querido colega, a ver, por ejemplo, en este caso, cuando yo de proyectos voy a hacer que los estudiantes sean autocríticos y reflexivos en la medida de, a ver, ¿cuán importante es ser emprendedor, digamos? Sobre todo para el ingeniero comercial, es fundamental. Bueno, esa es una utilidad transversal, se da cuenta, es humana, no solamente se está hablando de emprendedurismo y memorícese todos los conceptos de la tabla de no sé qué, de la CV, no sé. Que los estudiantes tomen conciencia de sus logros y aspectos a mejorar, ¿no? Por ejemplo, eso le va a servir y que los estudiantes sean efectivamente de desempeño como emprendedores y desarrollen metodologías para hacer proyectos y que contribuyan a resolver problemas humanos desde el emprendimiento. Mire, yo estoy justificando la materia de proyectos con utilidades bien puntuales para cuando esa persona vaya a ejercer la carrera o el título de ingeniero comercial. Entonces, yo le voy a pedir que piense eso, ¿no? A ver, si yo voy a dar en salud, ¿en qué medida mi evaluación, mi forma de evaluación va a ayudar cuando esté en el hospital, en la clínica, en el consultorio? Y así al teólogo cuando esté en la iglesia, en la parroquia. Y así el ingeniero cuando esté en la empresa, en el gabinete, etcétera. Entonces, no solamente le va a servir lo conceptual, sino estos valores. Entonces, usted trata de justificarlos, piense, y esto está justamente en estrecha relación con el eje 3 de la competencia. Es un desglose del para, pero siempre pensado en base a los estudiantes, ¿ok? Entonces, ese es el paso 2, justifíquelo. Y eso le voy a pedir que haga en el trabajo número 2, que le voy a explicar enseguida. Por último, querido colega, el paso número 3 que le voy a pedir que haga hoy es plantear los criterios, ¿no es cierto? Y los criterios tienen que tener estas pautas. Esto es un poco retrocediendo a planificación por competencias. Un criterio, querido colega, tiene que abordar o desglosar los saberes de la competencia en lo posible con estas cualidades. Tratar de comparar qué es lo ideal con algo, digamos, una condición de referencia, un desempeño específico, que sea clarísimo, es decir, que sea muy comprensible y claro para la persona, para el estudiante, y lógicamente demostrarle que eso le va a servir. Y eso no hay mejor forma de explicarlo que yo creo con un ejemplito, ¿no? Aquí, por ejemplo, en nuestro ejemplo de emprendimiento, la materia de la competencia de proyectos, aquí yo estoy anunciando que el estudiante debe hacer estas 5 o 6 cosas para desarrollar su competencia a lo largo del desarrollo del módulo. Entonces, si recuerda lo que hicimos en planificación, este criterio número 1 corresponde al avance de las unidades 1, 2 o 3, digamos, ¿no? Entonces tiene que ponerse a pensar en qué va a hacer el estudiante a la hora de abordar o avanzar las primeras unidades. En este caso dice, tienes retos personales en el campo del emprendimiento, los cuales son coherentes con sus valores, oportunidades del medio y proyecto ético de vida. Entonces, cuando yo aborde el diagnóstico y haga la primera unidad, tengo que definir mi criterio. Es lo primero que el estudiante va a hacer. Recuerde que los criterios son microcompetencias o competencias escalonadas en base a las unidades temáticas. Eso lo hicimos en planificación, ¿no es cierto? Entonces, bueno, avanza el semestre y ya voy a abordar la unidad 2, 3, 4. Entonces, ¿qué le voy a pedir que haga al estudiante? Argumentar de forma clara y coherente su idea de proyecto.
Y así de manera escalonada, voy a pedirle ya en la mitad del semestre, después de un mes de clases, no sé cuántos, depende de cada uno, ¿eh? Que cree y adapte un proyecto de emprendimiento en el campo social o empresarial. Ta, ta, ta. Entonces, esto lo hago de manera escalonada, pensando siempre en la competencia. Lo que usted, el reto de ahorita, lo complica para usted, querido colega, es que lo redacte de esta forma. Mínimamente, usted se ponga a pensar en 4 criterios, porque eso es lo que va a evaluar. Entonces, mire, mi recomendación, querido colega, es que revise primero su competencia y revise lo que ha hecho conmigo, porque muchos de ustedes ya plantearon estos criterios. Ahora, con, digamos, algunos elementos que le he explicado de la evaluación por competencias, debe afinar la redacción de estos criterios, sobre todo tomando en cuenta que el criterio número 1 es lo primero que se hace en la primera parte de las clases, o sea, una semana, 2, 3, y así de manera escalonada para lograr cumplir con la competencia, sobre todo en el criterio final. Por ejemplo, aquí dice ejecuta y evalúa un proyecto de emprendimiento, una de sus partes siguiendo un análisis prospectivo, manejando de forma estratégica, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo voy a lograr, y cuando realmente llegue a este nivel de criterio, ya está llegando a cumplir la competencia de emprendimiento. Porque es un trabajo, esto de ejecutar y evaluar, que incluye todo lo que ha hecho antes. Entonces, de esa manera se piensa muy bien un ciclo evaluativo. Y ese es el punto estratégico que nos decía el doctor Pimienta. A veces es mejor pensar la evaluación de atrás para adelante. Entonces, cuando uno se pone a mapear evaluación, es mejor decir, a ver, ¿qué voy a pedirle como trabajo final? De esa manera voy a evaluar, y del trabajo final, lo último que le voy a pedir, me voy hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hasta el primer día de clases. Eso es la estrategia. Bueno, eso lo vamos a revisar y lo vamos a hacer de una manera dialógica. Lo que yo necesito, querida colega, es que en efecto haga estos 3 trabajitos, perdón, estos 2 trabajitos, y con esto cierro nuestra videoconferencia del día de hoy. Así que, por favor, su máxima atención, colegas, les voy a indicar ahora cómo es que usted debe trabajar en esta semana, ¿ok? Entonces, como le decía al inicio, usted tiene que elaborar un portafolio de evaluación del módulo, por competencias del módulo que usted elija. Entonces, primero, número 1, retome su competencia con los 4 ejes, lo cual está en la tabla matriz del PGOC. El Plan Global Operativo, en el módulo de planificación, usted tenía como primera parte ahí la tabla inicial de presentación con la coordinación curricular, ¿recuerda? Luego venía la introducción y la justificación de su plan global. El punto 4 era la matriz del PGO, que es el corazón del plan global. Ahí estaba enunciada su competencia con 4 ejes. Entonces, tiene que retomar sus 4 ejes y revisarlo, que en efecto estén bien unidos los 4 ejes y estén redactados los 4 criterios. ¿Ok? Entonces, si tiene dudas de cómo plantear una competencia, o si está bien, yo estoy presto a estos días decirle si mejor esto puede hacer esto, ¿no? Y sobre todo, a todos ya les respondí a través del Classroom cuando evaluamos el módulo de planificación. Entonces, si tú tienes una retroalimentación positiva, dices, sí, está muy bien hecho, o el módulo tiene una nota buena, el módulo 2, entonces retoma esa competencia de manera directa. Si tiene una observación, la tiene que mejorar y continuar sobre eso. ¿Ok? Ahora, el primer trabajo, bueno, tiene usted 2 trabajos en esta semana, hasta el siguiente lunes. El primer trabajo, querido colega, es responder a 3 preguntitas sobre este tema 1, que son los fundamentos de la evaluación por competencias, en base a un video que le he puesto en la plataforma. Es el video, le voy a mostrar ahora mismo, es el video donde la doctora Laura Frade, que se titula ¿Cómo se evalúan competencias? Y es una colega muy querida que trabaja en México, en una institución de educación superior también, y le va a recalcar, le va a ampliar un poquito lo que yo le he dicho en esta clase. Entonces, le va a servir para afianzar criterios y sobre todo para tener una diferencia clara entre cuál es la forma de evaluar clásica, conductista, constructivista y cómo es que debe hacerlo el docente por competencia ahora. Entonces, aquí está el link de YouTube, lo tiene en la plataforma, lo ve, creo que dura 7, 8 minutitos, ¿no? Entonces, los responde ese cuestionario, que también lo he planificado, es corto, esta actividad lo puede hacer en 2 o 3 días. Por eso
es que para esta semana usted tiene 2 trabajos, no solo uno. Lo que hacemos con la doctora Frade, ¿no? Yo me grabo un video a mí y muestra a sus alumnos en México. Yo lo muestro aquí en Bolivia de ella. ¿No? Jugamos de esa manera porque es bonito ver la experiencia o el enfoque de otra parte del mundo que es muy similar ahora, de verdad. A la forma de trabajo muy similar en toda Sudamérica. Bueno, entonces, para esto usted tiene hasta el día miércoles, tengo entendido, vea el Classroom, por favor. Y luego, ya a partir del fin de semana, a partir del día jueves, viernes, usted tiene que comenzar a trabajar en el trabajo número 2, para la redundancia. Usted desarrolle las primeras fases de esta metodología para construir la tabla matriz. Entonces, yo le voy a colgar un archivo en PowerPoint en la plataforma, donde está la competencia y los criterios, ¿no? Entonces, en base a lo que ha revisado del módulo 2, lo vuelve a sistematizar, lo piensa bien, se autocritica usted, hace metacognición, se autorregula y dice, bueno, esto es lo que puedo hacer. No hago un copy-paste por más que yo le he dicho, está bien, puede mejorarlo. En base a lo que le explico en esta clase, puede darle algún matiz más, le puede adjuntar algunos elementos más que usted conoce como experto del mundo. Bien, y esto tiene que estar cargado en la plataforma en un tiempo límite que va a ser hasta antes de, lógicamente, la siguiente videoconferencia que viene a ser el siguiente día, lunes, ¿ok? Entonces, colega, ahora realmente tiene bastante que hacer, usted sabe mi estilo, a mí me gusta que esté siempre puntual, hago respetar mucho el tema del tiempo, por favor no se me retrase, porque ahora sí hay mucho que hacer. En esta semana, 2 trabajitos, para la subsiguiente semana tenemos un trabajo completo. Ok, entonces observe primero este módulo. Y para tema positiva, que es la tabla matriz del portafolio de evaluación. Esto se lo voy a colgar a la plataforma y usted lo tiene que completar en el trabajo número 2. Simple y llanamente, querido colega, usted tiene que volver a poner los datos, ¿no? ¿Qué asignatura, materia? Si ratifica la que ha hecho, en qué semestre está y en qué institución. Para mí es clave saber eso porque puede ser que esa materia sea para San Simón y hay otra orientación, para la M hay otra orientación, depende del semestre, eso es muy discrecional. Usted ratifíquelo. Aquí tiene que poner, querido colega, la competencia central, es decir, los 4 ejes y por colores. Siempre es bueno poner eso en colores y le voy a poner algunos ejemplitos de esto a partir del día jueves completo. ¿Ok? Ahora, en evaluación, perdón, después de tener los 4 ejes de su competencia, usted me tiene que decir para qué sirve, ¿no es cierto? Ese es el paso número 2. Por lo menos 3 justificaciones de utilidad para la formación integral de la persona. ¿En qué sirve lo que usted va a evaluar al futuro profesional? Aquí lo redacta de una manera más discrecional o libre. Por último, en esta parte de criterio evaluativo, usted tiene que desglosar 4 criterios que están en correspondencia al avance de la asignatura o los contenidos temáticos. Lo primero que va a hacer corresponde a la unidad 1, 2 y 3 como desglose de la competencia y así correlativamente todo tiene que estar desglosado y centrado hacia esta competencia central. ¿Ok? Entonces, hasta aquí es el trabajo número 2. Es una parte de la matriz. Nosotros la siguiente semana vamos a desarrollar toda esta otra parte que todavía usted lo debe dejar en blanco. O sea, me tiene que mandar esta diapositiva, este archivo en PowerPoint, completito toda esta parte que está en blanco, lo que está en azul no lo hace. Lo vamos a completar la siguiente semana. ¿Ok? Entonces, póngase a pensar, cómo puedo completar esta tablita y me lo tiene que mandar hasta el siguiente lunes, antes de iniciar la segunda videoconferencia. Dicho esto, pues les recalco, siempre me gusta cerrar mi clase con este dicho. El proverbio chino, dime, lo olvido, enséñame, lo aprendo, involúcrame y lo aprendo. Entonces, querido colega, espero que usted esté bien involucrado en este módulo y le eche ganas, porque eso le va a servir más a usted que a nadie. ¿Ok? Entonces, espero haber sido claro y haberles explicado todo de una manera muy concreta, muy clarita, para que se pongan a trabajar ahora. La pelota está en su cancha, queridos colegas. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Quedo atento a sus interrogantes, dudas, inquietudes a través del chat del WhatsApp. Muchas gracias. Buenas noches. Muy bien. Agradecemos, Magíster Pablo.
por la clase impartida. Estimados participantes del diplomado, pueden cumplir con las actividades a la brevedad posible, cumplir con los tiempos